Buenas noches, mi nombre es Jorge Rivera, soy seminarista de la diócesis de Austin. Pues primero, la gloria a Dios por medio de nuestras acciones, de nuestro pensar, de nuestros pensamientos, sentimientos. Que demos gloria al Padre eterno y trinitario en cada momento de nuestra vida. Quiero también dar gracias a la invitación que me hacen en este espacio para realizar una invitación, una exhortación a los jóvenes. El tema que trataremos hoy será la dignidad del trabajo y de los trabajadores, según la doctrina social de la Iglesia Católica, cómo se ha proclamado o cómo ha intervenido, qué ha dicho, qué ha proclamado la Santa Iglesia Católica respecto a la dignidad del trabajo y de los trabajadores como tal. Vamos a invocar el Espíritu de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, San José y todos tus santos y santas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos siempre guiados y conducidos por tus divinos consuelos, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa María Reina, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Patricio, ruega por nosotros. Bueno, vamos a dar paso entonces al primer bloque. ¿Cuál es la preocupación de los papas? ¿Cómo se han manifestado ellos en el transcurso de la historia? Por la vida y sus derechos y así también la dignidad de los trabajadores, la dignidad del trabajo. Iniciemos con el Papa Francisco. A los trabajadores se dirigió el Papa Francisco en la Casa Santa Marta. Pidió por todos los trabajadores que sean justamente remunerados para que puedan tener un trabajo digno y gozar de la belleza del descanso. Francisco, en su homilía, recordó que el hombre con su trabajo continúa la obra creadora de Dios. Subraya también la dignidad de muchas personas que es pisoteada. También invita a realizar la justicia en el mundo del trabajo. El romano pontífice se encontró con la Confederación Italiana del Sindicato de los Trabajadores el 28 de junio del 2017. Recordó que el trabajo es la forma más común de cooperación que la humanidad haya producido en su historia. Recuperando la organización de los trabajadores, les dijo que el sindicato es una expresión de un perfil profético, donde se desmantela al abusador, al agresivo, al que violenta al pobre trabajador. El sindicato nace y renace como los profetas bíblicos. Defiende la causa del extranjero, de los descartados. Pero nuestras sociedades actuales son capitalistas y de avanzada. Afirma que el sindicato corre el peligro de perder su naturaleza profética y de volverse demasiado parecido a instituciones que van tras poderes en cambio. Debería criticar, el sindicato con el paso del tiempo ha acabado por parecerse más a la política, o mejor dicho, a los partidos políticos en su lenguaje y en su estilo. Recordó que el valor de velar por los derechos de los trabajadores debe ser siendo centinelas que protejan, que cuidan todos estos derechos dentro de las murallas de la ciudad del trabajo. Proteger los derechos de las personas que trabajan a veces ya es restringido, pero también se deben proteger los derechos de todavía los que no trabajan, los excluidos, aquella población del trabajo que están excluidos y ni siquiera los abraza la democracia. Miremos qué ha afirmado el Papa San Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris. Sobre el trabajo digno, afirmó Juan XXIII en su encíclica, pide que se le dé al hombre la posibilidad de trabajar, asimismo que se le dé la libre iniciativa en el desempeño del trabajo. Juan considera derechos económicos, como se lee en la encíclica. Estos derechos económicos deben ir unidos a las condiciones del trabajo para que no se debiliten las energías del cuerpo ni comprometan la dignidad moral, ni dañen el moral desarrollo de la juventud, el moral desarrollo de la juventud. Por lo que se refiere a la mujer, se lee y dice que exista la posibilidad de trabajar en condiciones adecuadas a dichas exigencias
y los deberes de la esposa y de madre. En la encíclica del Papa Juan XXIII también habla de un salario digno, de normas de justicia, de posibilidades de empresa que permitan la acción de la familia y mantener un género de vida adecuado a la dignidad del hombre. La clase obrera y San Pablo VI. San Pablo VI dedica su ministerio al encuentro de la iglesia con los hombres y mujeres de distintas realidades laborales. Juan XXIII abrió los trabajos del Concilio Vaticano II, pero Pablo VI, recordando a su predecesor, dijo a los trabajadores en la clausura de dicho Concilio Ecuménico Vaticano II del 8 de diciembre de 1965 que Juan XXIII mostró claramente en su persona todo el amor de la iglesia por los trabajadores, asimismo por la verdad, la justicia, la caridad, la libertad, sobre la cual se funda la paz en el mundo. De este amor de la iglesia hacia los trabajadores, Pablo VI confirmó que la iglesia es su amiga. La iglesia es amiga vuestra y dice que tengamos confianza en ella. Hay tristes equívocos en el pasado o acciones pasadas, acciones anteriores, malas experiencias, donde se mantuvo una larga desconfianza, una incomprensión entre ellos, entre las dos partes, los obreros y la iglesia. La iglesia y la clase obrera han sufrido una y otra con ella. Hoy ha sonado la hora de la reconciliación y la iglesia y el concilio los invita a celebrarla sin reservas mentales. En el año 69, el Papa Pablo VI tuvo un viaje apostólico a Ginebra ante la Organización Internacional del Trabajo. El Papa recordó el difícil camino que hasta entonces se había recorrido en el mundo laboral, marcado por diferentes plagas, entre ellas la esclavitud. Hablando sobre los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, el Papa recordó que en el trabajo el hombre es primero, ya sea artista, artesano, empresario, manufactor, intelectual. Es el hombre quien trabaja y es para el hombre para quien se trabaja. Se ha acabado pues la primacia del trabajo sobre el trabajador y la prioridad de las exigencias técnicas y económicas sobre las necesidades humanas. Nunca más el trabajo por encima del trabajador, nunca jamás el trabajo contra el trabajador, sino siempre el trabajo para el trabajo al servicio del hombre, de todos los hombres y de todo el hombre. Pasemos a las afirmaciones de San Juan Pablo II en el Jubileo de los Trabajadores. Sobre la dignidad laboral, sobre la justicia social, San Juan Pablo II en el Jubileo de los Trabajadores en el año 2000 recuerda que la fiesta del trabajo trae la memoria de la laboriosidad de los hombres, que cumpliendo el mandato del Señor de la vida quieren ser constructores de un futuro de esperanza, solidaridad, asimismo justicia para la humanidad entera. Sin embargo, dijo, perduran y a veces se agravan en algunas partes de la tierra fenómenos como la explotación, el desempleo, la marginación de valores humanos, derechos insuficientes de los salarios. Es necesario reconocer que la organización del trabajo no siempre respeta la dignidad de la persona humana, ya que se tiene diariamente en cuenta los designios universales de los recursos. El Papa también invitó a todas partes implicadas, trabajadores, empleados, que colaboren en el mismo sistema económico en el cual vivimos, que no altere el orden fundamental de la prioridad del trabajo sobre el capital, del bien común sobre el privado. Es necesario construir en el mundo una coalición en favor del digno trabajo. Es preciso globalizar la solidaridad. San Juan Pablo II pedía que el trabajo se organizara y se desarrollara en pleno respeto de la dignidad humana y al servicio del bien común. Esta actividad laboral debe ser construida en el verdadero bien de la humanidad, que permita al hombre individual y social cultivar y realizar plenamente su vocación. Es preciso vivir en una espiritualidad que ayuda a los creyentes a santificarse a través de su trabajo, imitando a San José, que cada día debió proveer con sus manos a las necesidades de la Sagrada Familia. Por eso la Iglesia lo propone como patrono de los trabajadores.
El testimonio de San José muestra que el hombre es sujeto y protagonista del trabajo. Por último, en este primer bloque, vamos a ver de qué manera se refirió Benedicto XVI a la importancia del trabajo y la solidaridad. Benedicto XVI recordó el 19 de marzo del 2016 que el trabajo reviste una importancia primaria para la realización del hombre y el desarrollo de la sociedad, y por eso es preciso que se organice y desarrolle siempre en el pleno respeto de la dignidad humana al servicio del bien común. Toda actividad laboral debe contribuir al verdadero bien de la humanidad, permitiendo al hombre individual y social cultivar y realizar plenamente su vocación. Para que esto suceda no basta la preparación técnica y profesional, ni siquiera es suficiente la creación de su orden social justo y atento al bien de todos. Es preciso vivir una espiritualidad que ayuda a los creyentes a santificarse a través de su trabajo, imitando a San José. También Benedicto XVI se dirigió a los socios de la Unión Cristiana de los Empresarios Dirigentes el 4 de marzo del 2006, recordándoles una reflexión de su encíclica Deus Caritas Est. Les habló sobre la relación entre justicia y caridad. El cristiano, les dijo, está llamado a buscar siempre la justicia, por la cual se lleva en sí el impulso del amor, que va más allá de la misma justicia. El camino realizado por los laicos cristianos desde mediados del siglo XIX hasta hoy los ha llevado a tomar conciencia de que las obras de caridad no deben sustituir el compromiso en favor de la justicia social. Con esto concluimos este primer bloque que trata de cómo los papas, cómo los romanos pontífices se proclamaron acerca de la dignidad del trabajo y los trabajadores como tal. Vamos a otra cita bíblica. Vamos al Evangelio de San Marcos. San Marcos 6:3. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en la palabra de Dios cómo nos causa asombro, cómo nos despierta curiosidad que nuestro Señor Jesucristo dedica 30 años de su vida, la gran mayor parte de su vida, a este trabajo, al trabajo artesano, a la carpintería. Vemos cómo dentro de la cotidianidad Jesús santifica su vida, sus días, dentro de lo normal, dentro de lo natural. Vemos cómo sus manos ejercen, cómo hacen acciones, sea reducir, tallar, labrar la madera, que también es creación de su Padre. Vamos entonces al Catecismo de la Iglesia Católica a ver qué nos dice, qué pronuncia sobre la dignidad del trabajo y los trabajadores como tal. Encontramos en el numeral 2402. Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad, para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de los frutos. Entonces vemos cómo Dios dota a la humanidad, cómo Dios enriquece al ser humano, cómo a sus hijos los llena, cómo les proporciona bienes, cómo nos da flora, fauna, naturaleza, de la cual nos facilita más nuestro vivir. Pasando al numeral 2427, afirma el Catecismo de la Iglesia: el trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar unidas para mutuo beneficio la obra de la creación dominando la tierra. El trabajo es, por tanto, un deber. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. La encontramos en segunda de Tesalonicenses 3:10. El trabajo honra los dones del Creador y talentos recibidos. Puede ser también redentor soportando el peso del trabajo. En unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y crucificado del Calvario,
el hombre colabora con cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Se muestra como discípulo de Cristo llevando la cruz cada día en la actividad que está llamado a realizar. El trabajo puede ser un medio de santificación y de animación a las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. Entonces el trabajo también es un medio de santificación para cada uno de nosotros. Pasemos al numeral 24-29. Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá ser legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común. Es un derecho que nos dan, es un derecho que recibimos. Talentos para contribuir con abundancia. Es glorificar la creación del Padre Eterno, su obra. Por último, el numeral 24-34. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia. Para determinar la justa remuneración se han de tener en cuenta a la vez necesidades y las contribuciones de cada uno. El trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea de productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. El acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente la cuantía del salario. Entonces vemos cómo el salario es el justo fruto legítimo. Lo que cultivé, lo que di, lo que producí, por supuesto traerá para bien mío y para los míos, para mi familia, una remuneración recompensada de una manera justa, de una manera digna, de una manera que reconoce, que da premio a mi esfuerzo. Por último, vamos a pasar al tercer bloque, este tercer y último bloque. El Papa Francisco ha tenido dos intervenciones, una de ellas en el Día Internacional del Trabajo. Quiso hablar del trabajo decente. Hay cuatro pilares o cuatro formas en las que el Papa quiere destacarlo. Francisco se detuvo en cuatro características del trabajo, reflexionando cada una de ellas. Primera, el trabajo libre. La verdad del trabajo significa que el hombre, prosiguiendo la obra del Creador, hace que el mundo reencuentre su fin, ser obra de Dios, que en el trabajo cumplido encarna y promulga la imagen de su presencia en la creación y en la historia del hombre. Sin embargo, demasiado a menudo el trabajo está bajo la opresión de diferentes niveles, del hombre sobre el hombre, de nuevas organizaciones esclavistas que oprimen a los más pobres. En particular, muchos niños y niñas sufren una economía que obliga a un trabajo indigno que contradice la creación de su belleza y en su armonía. Vale ahí el ejemplo que en nuestros países hispanos encontramos muchos niños explotados, muchos infantes en los semáforos trabajando, vendiendo comida, vendiendo lotería, en ocasiones limpiando vidrios de automóviles. Por tanto, debemos hacer que el trabajo no sea instrumento de alineación, sino esperanza de una vida nueva. Segundo punto, trabajo creativo. En este punto, el Santo Padre habla de la originalidad que tiene todo trabajo y las propias personas que lo realizan. Esto puede suceder cuando se le permite al hombre expresar en libertad y creatividad alguna forma de empresa del trabajo colaborativo desarrollado en comunidad que consientan a él y a otras personas un pleno desarrollo económico y social. No podemos contar con las alas, subrayó, a cuantos en particular jóvenes tienen que dar con su inteligencia y capacidad de ellos deben ser liberados del peso que les oprime y les impide entrar a pleno derecho y cuanto antes en el mundo del trabajo. Tercer punto, el trabajo participativo. Hace referencia a la capacidad del hombre para incidir en la realidad. El hombre está llamado a expresar el trabajo según la lógica que es propia, la
relacional. Esto es que siempre en el fin del trabajo, el rostro del otro y la colaboración sea responsable con las otras personas. Habla de unidad, de cooperación, de entendimiento, de fusión con los otros. Por eso allí donde por eso allí donde a causa de una visión economicista se piensa en el hombre del clave egoísta y en los otros como medio, no como fin. El trabajo pierde su sentido primario de continuación de la obra de Dios, obra destinada a toda humanidad para que todos puedan beneficiarse. Por último punto, el trabajo solidario. Ante la situación generalizada de desempleo y de la gente que busca trabajo, se necesita dar una respuesta, una solución. Primero, que les debe ofrecer la propia cercanía, la propia solidaridad, y su propia asociación puede ser un lugar de acogida y de encuentro, que los abrace, que los albergue. En resumen, la libertad, creatividad, participación y solidaridad son características que forman parte de la iglesia y de la asociación. Y hoy más que nunca están ustedes jóvenes llamados a ponerlas en práctica sin ahorrar al servicio de la vida digna para todos. Deseo hacer como anexo una segunda intervención del Romano Pontífice, también a la juventud. Esto fue en Italia. El Papa Francisco dice que el trabajo es la unción de la dignidad. El Romano Pontífice afirmó el 5 de junio del 2021: es una unción de dignidad para que las personas se animen y los empresarios a trabajar al servicio del bien en común. El trabajo es una cuestión de dignidad. La dignidad de la persona no proviene del dinero, tampoco del trabajo o de las cosas que se saben. Provienen de su condición de hijo de Dios. El trabajo es una unción de dignidad. Quien no trabaja no es digno así de ser. Así dijo: quien no trabaje no es digno. Así de sencillo, dijo Jorge Bergoglio. Es una audiencia, es un grupo de jóvenes. Sostiene también el Romano Pontífice que lidiar con el trabajo es promover la dignidad de la persona, y apuntó a que el trabajo surge del ingenio y el hombre de la creatividad. Francisco destacó la importancia de fomentar el desarrollo de figuras empleadoras al servicio del bien común, para perseguir un objetivo: el acceso de todos al empleo. Animó a los jóvenes a construir un modelo económico alternativo al consumista, pero que produce descartes y que está basado en el compartir, la fraternidad y la gratuidad. El Papa lamentó el Papa lamentó que hay muchas dificultades en el mercado laboral que impulsan a algunos jóvenes a cometer suicidios, y en especial a las mujeres a recapacitar o a pensar doble vez si traen hijos al mundo. Finalmente destacó que la crisis son oportunidades para que la gente salga reforzada, unida, ya que uno solo no puede salir de cada crisis. Nos necesitamos los unos a los otros. Para la Iglesia es fundamental proteger la vida humana y la dignidad en el trabajo, considerando que el trabajo debe estar al servicio de la persona, de la vida y de la creación, nunca al revés. Dignidad según la Iglesia Católica. La dignidad de la persona es la base de una visión moral para la sociedad. El trabajo pertenece a la condición originaria del hombre. Es una característica propia y exclusiva del ser humano y pertenece a su dignidad. Oración final. Padre amado, de ti proviene todo bien. Tú eres fuente de santidad. Te suplicamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, que sigas dándonos todos dones materiales y espirituales que nos ayudan a glorificarte. Sigue bendiciendo nuestros días, que nosotros sepamos apreciar y valorar el trabajo, pues es fuente para nuestro sustento. Tú que vives y reinas en la unidad con tu Hijo Santísimo y en el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Aprecio mucho este espacio que me han permitido participar.